Se llegó a tiempo, se lavó y se recuperó el paciente. Entonces, lo importante aquí es que ustedes tienen que saber que una gota de saliva puede provocar un desastre. Todo depende del tiempo que pase, ¿cierto? Si eso, digamos, es tratado precozmente y lavado y se hace un aseo y se cierra, no hay ningún problema. De hecho, uno a veces, cuando opera un abdomen agudo, cuando opera una cirugía electiva de abdomen, y hay una pequeña perforación de víscera hueca, uno la repara, lava y no hay ningún problema. El tema es el tiempo que pasó en contacto para hacer toda esta descarga de mediadores que produce una tormenta de envenenamiento que es un desastre. Entonces, las causas principales de mediastinitis son, ojo, la más frecuente es la postesternotomía, que tiene una incidencia de un 0,4 un 5% de todas las esternotomías. Es la más frecuente cuando operan los pacientes del corazón, o cuando nosotros operamos cirugía, digamos, de mediastino anterior y hacemos una esternotomía. Esa es la mediastinitis más frecuente, pero es un tipo de mediastinitis más bien más benigna, digamos, se puede controlar mejor aunque sigue siendo grave, pero esa es la más frecuente. Ahora, que te llegue menos a la urgencia acá porque se opera menos corazón, pero en el mundo esa es la causa más frecuente. Después tenemos la perforación esofágica, ya donde sabemos cuál es la flora que nos invade ahí, y después tenemos la mediastinitis necrotizante descendente, que habitualmente es un foco odontógeno o retrofaringio que desciende por la presión negativa del tórax y produce problemas. Esas son las tres causas que ustedes deben, cuando le pregunten, causa de mediastinitis aguda, esas son las tres causas. Y la más frecuente es la postesternotomía, aunque ustedes no la ven tanto. Hay unas clasificaciones que hablan de infecciosas, agudas, crónicas, idiopáticas, fibrosantes, farmacológicas, y es lo que yo le decía, no nos vamos a detener en esto porque lo importante es hablar de las agudas supurativas o las agudas, digamos que ponen en riesgo la muerte del paciente. Entonces, la mediastinitis postesternotomía, aquí ven una imagen de un paciente operado con un mediastino abierto, digamos, con una esternotomía, con esfacelo, claramente con una infección, ¿cierto? Entonces, los criterios diagnósticos son aislar el germen. Lo importante que ustedes tienen que saber acá que los síntomas son erráticos, porque el paciente se operó recién, por lo tanto le va a doler, por lo tanto puede tener un poco de fiebre. Entonces, pero lo relevante a veces es la inestabilidad del esternón. Uno pone las dos manos sobre la línea de la sutura, moviliza y ve que es inestable eso. ¿Qué otra cosa es importante? El diagnóstico es tardío, porque ustedes, ¿qué van a hacer con un paciente que ustedes sospechan que tiene una infección de una esternotomía? Alguien me conteste, ¿qué haría con él? Lo operaron del corazón y el paciente le duele un poco, tiene un poco de inestabilidad. ¿Qué examen le harían ustedes? Respuesta. ¿Electro? Un electro, ya, pero no te va a decir mucho el electro, ¿no es cierto? Además que está operado las coronarias recién, te va a confundir un poco. Pero si tú buscas infección, ¿qué otro examen le pediría? Le pediría, ¿cierto?, parámetros inflamatorios, que van a estar elevados probablemente, porque está recién operado. ¿Qué otra cosa le pediría? ¿Una radiografía de tórax? Una radiografía de tórax. Y en la radiografía, ¿qué vas a ver? En realidad vas a ver algunos cambios postquirúrgicos, pero no te van a ayudar mucho tampoco. ¿Qué otra cosa le pediría? Más allá de eso. ¿Un Una eco imagen un poco. transesofágico? Ya, el eco transesofágico te va a mostrar por detrás del corazón y yo creo que no te va a mostrar mucho de lo que está adelante. ¿Qué otra cosa? Dijiste radiografía. ¿Cuál es el paso siguiente de eso? ¿Un TAC? Un TAC. Perfecto. Entonces le haces un TAC y el TAC, ¿qué te va a mostrar? Te va a mostrar aire, porque tú abriste ahí recién, o sea, va a haber aire en el mediastino, porque tú abriste el esternón hace poco. Te va a mostrar inflamación, porque eso está inflamado, porque está recién operado. Te va a mostrar a lo mejor algún nivel de hidroaéreo. Es decir, lo que le quiero decir es que no te va a mostrar cambios distintos a los cambios normales de una cirugía. ¿Me entiendes? Entonces, es difícil el diagnóstico. Eso es lo que se diagnostica en promedio 10 veces más tarde del inicio de la mediastinitis. Porque la imagen
es muy parecida al cambio postoperatorio normal, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico: fiebre, inestabilidad, este paciente está medio raro, y si le sale pus por el drenaje, bueno, ya ahí tenemos el sello, pero ese es el problema del diagnóstico tardío en este caso, porque los cambios postoperatorios son parecidos a la cirugía, a los cambios postquirúrgicos normales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta mediastinitis? Cuando uno usa las dos mamarias para revascularizar el corazón, ustedes saben que lo que pasa con la arteria mamaria. Cuando uno usa las dos, deja desirrigado el esternón, por lo tanto tiene más riesgo. Cuando hay transfusiones múltiples, alargamiento del tiempo de la circulación extracorpórea, inadecuada profilaxis, exceso de cera. Cuando uno pone cera en la tabla esternal, uno corta el esternón y le pone cera para que coagule. Cuando uno pone exceso de esa cera, también es un riesgo, ¿ya? Y cuando es otros factores generales, el paciente, digamos, diabético, lo que todos sabemos, paciente con riesgo. ¿Qué pasa con la perforación esofágica? Hay varios tipos de perforación esofágica. La más frecuente es la iatrogénica, es cuando yo hago una endoscopía y yo tomo una muestra o paso con el endoscopio en forma muy brusca y puedo romper el esófago. O cuando yo hago una dilatación de alguna enfermedad tipo acalasia o un tumor esofágico que quiero dilatar, o una estrechez por cáusticos, o una cicatricial que yo la quiero dilatar, que se rompa el esófago, ¿ya? Y la iatrogénica es la más frecuente porque cada vez se hacen más procedimientos. Ahora, a veces esta perforación no es transluminal, no perfora toda la pared del esófago, sino que es solo la mucosa y digamos que no llega a romper el mediastino, a llegar al mediastino, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber que es muy frecuente esta causa y que la mayoría de las veces se produce en un sector en donde está la hipofaringe, que es el triángulo de Killian, donde están los constrictores de la laringe. Y es ahí donde hay una vulnerabilidad en donde se perfora habitualmente el esófago. Es donde se produce el divertículo de Senker, en esa zona, ¿ya? Pero la ruptura espontánea, que es el síndrome de Berger, ¿ya? Es el más dramático y el más notable. ¿Ya? Hay muy pocos casos por millón yo te diría que es un caso por 1,5 millones de habitantes año. Es súper infrecuente que te toque verlo, pero cuando lo veas, como les adelanto que es el caso del que estábamos viendo al principio, uno tiene que tratar de salvar la vida, porque la verdad es que ese paciente se va a morir si no hacemos nada, ¿ya? ¿Y cuál es el problema con el Berghamp? Es que eh, habitualmente ese es al lado izquierdo, es la zona que tiene más vulnerabilidad al esófago. El esófago sube por el hiato esofágico, se va hacia la izquierda y después rápidamente sube por el lado derecho. Y en esa curva hay un sector del esófago que es más vulnerable porque está menos contenido. No, digamos, está la aorta, el corazón por ahí, pero no están conteniendo este sector. Entonces, cuando hay un vómito con digamos, con un cierre del esfínter esofágico superior, se produce un estallido a ese nivel, al lado izquierdo, y eso produce un desastre. Y la sintomatología es difícil no es patoneumónica. Se describe que hay dolor epigástrico intenso, presencia de enfisema subcutáneo y vómitos, ¿ya? Pero como en el caso que tenemos acá, la radiografía, no sé si qué les llama la atención de esa radiografía. ¿Alguien me puede decir algo? Está muy desplazada. Está muy desplazada por algo. ¿Por qué? ¿Cierto que hay una radiopacidad, ¿cierto? Está opaco un lado y el otro lado está radiolúcido, ¿cierto? Y hay un desplazamiento en mediastino, probablemente con un derrame, probablemente, y se ve como la silueta del pulmón semicolapsado, ¿cierto? Y se ve el diafragma descendido. Bueno, este paciente tenía un dolor epigástrico intenso, pensaron que era un infarto, le hicieron un electro, le hicieron enzima, todo normal, señor, usted no tiene nada, váyase para la casa. Vuelve el paciente
Es la historia típica de estos pacientes. Vuelve otra vez con dolor, hagámosle un escáner al caballero, no tenía vómitos, tenía enfisema subcutáneo y tenía el dolor epigástrico, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque los vómitos se iban a la cavidad pleural. Él vomitaba, pero el contenido del vómito no salía por la boca, sino que se iba a la cavidad pleural. Se le puso un drenaje pleural y aparecieron restos de comida. Me acuerdo que ese paciente, yo le puse el drenaje y lo operé y tenía arveja en el tórax. Y finalmente el diagnóstico se trató de eso. Pero otras causas de perforación esofágica son los traumatismos, los cuerpos extraños, la ingestión de cáusticos y el cáncer, que puede ser esofágico lunar invasivo. Una cosa importante, la perforación esofágica uno la divide en los tres tercios, o sea, el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal, ¿ya? Son de distinta evolución, de distintas causas, de distintos manejos, ¿ya? Habitualmente la perforación esofágica cervical es un poco más benigna y se puede manejar en forma no quirúrgica, es decir, uno puede darle antibióticos, régimen cero, y eso, y sobre todo si es advertida, si es iatrogénica. Uno se dio cuenta que está la lesión, entonces rápidamente antibióticos, régimen cero, observación y ver qué pasa. ¿Ya? En caso un poquito más grave por cuerpo extraño, hueso de pollo, etcétera, en el cuello, uno puede ir a drenar, limpiar, sacar el huesito y listo. Pero el esófago torácico es un tema súper complejo donde yo tengo que pensar que si yo, no, si yo primero saber si yo puedo sacar ese esófago o no, sacarlo, si lo puedo reparar. ¿Por qué? Porque yo puedo a lo mejor limpiar, pero él va a seguir tragando saliva y esa saliva va a seguir contaminando. Entonces tengo que desfuncionalizar el esófago. Ahí hay varias formas y eso es un tema mucho más complejo, ¿ya? Pero lo importante es que yo tengo que asear y desfuncionalizar. Ahí le adelanto un poco el tratamiento de esto. Entonces, poco frecuente, pero mortal, la mayoría de las veces, es la perforación más grave del tracto digestivo, múltiples causas, la mayoría son endoscopías, y son distintos manejos del esófago cervical, torácico, abdominal. Entonces tienen que tener un alto índice de sospecha, ¿ya? Y ver las imágenes. Le puedo hacer un estudio doble contraste con un trago de contraste vía oral. Y hay múltiples tratamientos sugeridos, pero como son pocos casos, no hay randomización de esto. Y no hay una evidencia científica firme para toma de decisiones y manejo, porque cada caso, cada experiencia es individual, cada paciente es distinto, el momento de la evolución en que llegó el paciente es muy diverso. Ya sumamos que hay distintos tipos de lesiones, esófago, cervical, torácico, abdominal, distintas causas, y llegan en distintos momentos, ¿ya? De hecho, se dice que después de las 24 o 48 horas un paciente tiene que ir sí o sí a sacarle el esófago, a, a dejarlo con un esófago-estoma y después pensar a futuro, si es que sobrevive, en ascender un tubo gástrico o el colon para poder conectarlo. Lo que yo no estoy de acuerdo, yo pienso que cada paciente es especial, por más horas, yo he operado a pacientes de más de 48 horas que han andado bien y se ha reparado el esófago. Todo es muy relativo. Bueno, este es un paciente que se perforó el esófago cervical, ¿ya? Entonces tiene una colección fea, se hizo un ácido mediastino. Este paciente consultó por odinofagia, le dolía la garganta y le dolía la garganta, tenía un poquito de fiebre, atención primaria, creo que en San Clemente estuvo, le pusieron eh, inyecciones, le pusieron analgesia, uno que otro antibiótico así como así, y de repente ya debutó con una mediastinitis severa, y la laringoscopía muestra una perforación muy alta en el esófago cervical, pero ya había deslizado pus hacia el mediastino. Finalmente se operó, se le dejó un drenaje, se puso un colgajo acá, delante del esófago, y evolución tórpida, finalmente salió adelante. ¿Qué vemos en los exámenes de imágenes en la mediastinitis? Lo que encontramos es aire. Esta es una radiografía simple de cuello. Usted ve aire acá entre la tráquea
y la hipofaringe, y la columna cervical, aire. Acá también, diseca todo este compartimento. Acá hay un poco de neumomediastino, y acá hay un cuerpo, probablemente sea esto un doble contraste, entonces está saliendo fluido por el esófago. La mediastinitis necrotizante descendente, habitualmente odontógena, a veces puede ser por un absceso retrofaringio, también difícil diagnóstico. Ustedes tienen que pensar en el foco oral, tiene que haber un foco ahí que hace que esto, que sea responsable de un problema en el mediastino. De hecho, muchas veces está la mediastinitis y uno no sabe, piensa en la boca y encuentra el foco, porque ahí está la lesión. ¿Por qué se va hacia el mediastino esta lesión? Por la presión negativa y porque hay comunicaciones entre las fascias del perioral y del cuello y del mediastino. Por lo tanto, habitualmente un paciente diabético con una lesión dental muy maltratada y que empieza con fiebre, escalofrío y tiene toda esta sintomatología de aire en el mediastino y que necesita tratarse rápidamente porque también es saliva lo que está bajando, ¿ya? Entonces los abscesos, las heridas cervicales, la cirugía del cuello, parotiditis, etc. Y la flora habitual de ese tipo de lesión. Bueno, entonces en la postesternotomía le decía que la llegada al diagnóstico alrededor del 10.º día, es súper tarde. La triada de Maxwell es lo que describe, se nos está acabando el tiempo, me están cobrando acá. Bueno, parece que no vamos a terminar esto, ¿qué hacemos? Si es No que sé nos qué. sacan, doctor, nos volvemos a meter nomás en la misma reunión. ¿Ya? ¿Cómo lo hago acá? ¿Ustedes se meten solo? Sí, o sea, se vuelve a meter en la misma sala en la que ya estamos y volvemos a ingresar al mismo link, no se preocupe. ¿Ya? Pero queda todavía. Bueno, a ver si alcanzamos. Entonces, en esta triada que yo le decía, es del Berhave, ¿ya? El síndrome de Berhave es un estallido espontáneo del esófago del lado izquierdo habitualmente, hay dolor epigástrico intenso, hay enfisema subcutáneo y hay vómitos. Esa es como la triada que escribieron, pero en la práctica es súper difícil, no es tan fácil, no te llega el paciente con un cartelito, tengo un síndrome de Berhave. Bueno, en la mediastinitis necrotizante descendente son estos antecedentes de la lesión dental, de lo que no calza ahí, y es ahí donde uno tiene que ir a pensar en eso. Hay tumefaction cervical, hay disfonía, hay odinofagia incluso, y después empiezan con todo este cataclismo, digamos, infeccioso. Y el TAC es bien sensible y es el examen que tenemos que hacer, ¿ya? Sobre todo en la mediastinitis que no son postquirúrgicas, o sea, no son la postesternotomía, porque ahí dijimos que igual se le voy a pedir el escáner, pero los hallazgos son inespecíficos porque son iguales a la cirugía, a una cirugía previa. Entonces, alto índice de sospecha, ¿ya? El tratamiento, obviamente, soporte, antibióticos, hidratación, amplio espectro, ¿cierto? Cefalosporina, banco, metronidazol, clindamicina, y sin demora cirugía. El paciente tiene que ser drenado, tiene que ser desfocado, ¿ya? Esto es parecido a la pregunta cuando uno dice las colangitis, ¿cómo se tratan? Y uno dice, no, antibióticos. La colangitis, uno tiene que descomprimir la vía biliar. Ese es el tratamiento. Lo demás es todo soporte, pero eso el quiebre en la evolución de ese paciente solo puede lograrse en la evolución favorable con la descompresión, con el desfocar. Ese es un término que va en cirugía muy frecuente, desfocar, sacar toda la pudredumbre que hay ahí. Y ahí lo más importante es que ustedes saben que la cavidad pleural tiene una pleura visceral, una pleura parietal, pero que esa pleura se une a nivel del ilio pulmonar, o en el centro, a nivel del mediastino, se unen esas dos pleuras. Es la misma pleura que tapiza todo en realidad. Y eso le llamamos pleura mediastínica. Y eso es lo que hay que abrir. Es ahí donde se acumula pus. Y eso yo tengo que abrir el tórax y esa pleura mediastínica levantarla y cortarla y abrirla.
meter el dedo, meter tórulas y debridar y lavar. Y eso es lo que va a salvar al paciente. Es como las peritonitis. Las peritonitis lo único que salva al paciente es limpiar, lavar y quizás reparar lo que está filtrando. Ese es el tratamiento. ¿Ya? Y en la post-estenotomía hay un poco más de creatividad porque uno ahí puede a lo mejor hacer un colgajo muscular, poner epiplón o un back, ¿cierto? Que es el sistema, ¿saben lo que es usted el back, no es cierto? ¿Sí? ¿Saben lo que es un back? Yo Yo creo no. que no. Bueno, mira, el back es un sistema, Vacuum Assisted Closure, es como, eso significa la sigla, que es una curación al vacío, es decir, yo le pongo presión negativa a una herida, pongo una esponjita, una especie de esponja, dentro de la herida y le aplico presión negativa y cubro la herida con una especie de sellado, digamos, de plástico, Tegaderm o, digamos, este cobertor plástico hermético que mantiene hermética la herida, y esta presión negativa hace que mejore la cicatrización en forma extraordinaria. ¿Ya? Se demostró que la presión negativa en una herida aumenta la neovascularización y el tejido de granulación en forma extraordinaria. Por eso el VAC se usa en un montón de situaciones. Además que permite eliminar el exudado. ¿Ya? Entonces el VAC lo van a ver en cirugía plástica, en cirugía, en grandes lesiones, digamos, de la piel, en grandes heridas, en heridas por escara, en pie diabético. Nosotros operamos hace poco un absceso pectoral horrible que llega hasta casi el mediastino y con un VAC ha ido reduciendo tamaño y granulando. Entonces el sistema de VAC es algo que ustedes van a conocer a lo largo de toda su carrera y que va a ser muy útil para un montón de mejorar, acelerar la cicatrización de la herida. ¿Estamos? Y esto se puede hacer en la postesternotomía, es decir, entre la tabla external, entre medio yo pongo esta esponja, aspiración, y le doy un par de días, lo cambio, lo lavo, le pongo otro nuevo, y así vas viendo que eso va granulando y mejorando rápidamente. ¿Cuáles son las opciones de manejo quirúrgico? Como para que tengan una idea, son muchas. Cuando yo tengo muchos tipos de tratamiento para una situación, quiere decir que ninguno es 100% efectivo, ¿ya? Porque si no yo tendría un solo tratamiento. Y acá tenemos, obviamente, desde el drenaje, de poner un simple drenaje en la ruptura esofágica, hasta hacer una reparación primaria, es decir, cerrar el orificio de la lesión. A veces eso no es posible porque el esófago está tan destruido que yo no tengo tejido para anclar mis puntos y para cerrarlo. Cuando está muy destruido, totalmente inviable, resección esofágica, la exclusión o la derivación, es decir, que esa saliva no baje por el esófago, sino que salga por otro lado, habitualmente por el cuello, ¿ya? Y eso puedo hacer yo un esófago-ostoma, es decir, una ostoma, ¿entienden lo que es una ostoma, cierto? Es abocar algo. Ostoma, por ejemplo, colostomía es abocar, traqueostomía, uno aboca hacia afuera, y una esófagostomía es pegar el esófago hacia la pared del cuello para que la saliva salga por ahí y no contamine el mediastino, hasta que yo más adelante pueda hacer una reparación con un ascenso gástrico o un ascenso de colon. Entonces, esa esófagostoma, también existe un tipo de esófagostoma que se llama enasa, no sé si ustedes han escuchado hablar, pero quiere decir que yo saco esta víscera hueca hacia el exterior y la abro en un sector solamente, no la corto ni la aboco totalmente, no es una esofagostomía terminal, sino que yo abro parte lateral para que la mayor parte de la saliva salga hacia afuera y el resto, digamos, y no contamina hacia el mediastino sin cortar el esófago, ¿me entiendes? Que no es recomendable en el caso del esófago. Quizá en la ileostomía sí, quizá el colon se puede hacer en asa, pero el esófago no es recomendable porque queda muy tenso y habitualmente se devuelve. Y después hay otros tipos de tratamiento que son, parece que no nos queda tiempo. Hola.
Doctor, no sé si se dio cuenta que está grabando. ¿Sí? Queríamos pedirle que recordara guardar la grabación. Ya, ¿y qué hago ahora entonces? Espero que se... ¿Pero le sale un tiempo de cuánto queda? Menos de un minuto. Me dice actualizar. Em, Lo más probable es que nos saque, así que en esta ya quedamos. ya, voy a guardar.